No se puede grabar las dos para tener el doble respaldo. O sea, yo estoy grabando ahora, a partir de Yo ahora. también, Ah, ya, mejor. sí, Ya. mejor. Entonces, vamos a hacer es un repaso asociado a lo más relevante para el control y ya la próxima semana, como bien explicó Rosalía, les toca su certamen y ahí hacemos la retroalimentación del control y lo que corresponde. Y ahí también volvemos a revisar ciertas áreas. Entonces voy a compartir pantalla. Ya. Entonces voy a agarrarme otra vez de la clase. No puedo ver el chat. Yo veo el Ahí sí. chat y voy respondiendo. Ya, buenísimo. Entonces, más allá de todo lo que a mí me importa ahora que repasemos, son cosas muy generales asociadas a lípidos, que ustedes las funciones ya las vieron en las clases de biomoléculas, las primeras. Las funciones de esto, por ejemplo, ¿cuál de todos los lípidos es el que está encargado de almacenamiento? Tienen que acordarse que está asociado a triglicéridos, los ácidos grasos como tal, los receptores también pueden ser lipídicos, las hormonas y vitaminas tienen la misma estructura siempre, que está asociada a colesterol, está basada en colesterol. Y aquí, como ustedes ven, la grasa como tal de nosotros, ¿cómo la almacenamos? Como triglicérido. Entonces, cuando hay un exceso de grasas, tenemos exceso de triglicéridos y estos se acumulan en el hígado. Entonces, esos conceptos tienen que recordarlos. ¿Qué otra cosa que a mí me interesa que recordemos cuál es la estructura de un ácido graso y después en qué metabolismo están involucrados? Entonces, recordar que el ácido graso es una cadena que tiene un lado apolar, que es una cadena carbonada de distintos tamaños, pero que nosotros generalmente encontramos en nuestro organismo desde 12 a 22 carbonos, y un extremo que está un ácido carboxílico, que este le da su característica más hidrofílica. Puede presentar doble insaturaciones, que eso lo vimos también en clase, que recuerden cuando están las saturaciones en trans, estos ya son líquidos, y cuando están en cis se parecen más a los ácidos grasos saturados y son sólidos. Los triglicéridos como tal están formados por 3 ácidos grasos y una cabeza de glicerol, ¿cierto? Que aquí lo más importante es que estos dos se pueden dividir a ciertos procesos, que lo vamos a discutir más adelante. Acuérdense a dónde iba el glicerol. ¿Para qué se podía usar el glicerol? ¿Alguien se acuerda? Que eso lo vimos con la profesora Rosalía. Exacto, Muy gluconeogénesis. Muy bien, bien, ahí eso están siempre, respondiendo. súper, porque así nadie nos acordamos de todo esto. Y los ácidos grasos, ¿cierto? ¿Cómo estos ingresan entonces a nuestro organismo? Recuerden que nosotros la grasa, bueno, nosotros también podemos sintetizar, pero aquí nuestro enfoque es de la grasa que ingresa en la dieta. Entonces nosotros la ingresamos, la digerimos, y esta es emulsionada ya en el intestino delgado mediante la bilis, que proviene de la vesícula biliar, y también aquí están metidas las lipasas. Entonces aquí, en una primera instancia, está incluida la hidrólisis de este triglicérido, pero proveniente de la dieta, por las lipasas pancreáticas. Entonces aquí ya hay 3 órganos interactuando entre sí por distintas vías. Sí, Antonia, diga nomás. Levanto la mano. No, profesora, vas a llevar. Ya, no hay problema. Entonces, eso es algo importante, que nos acordemos que hay una primera hidrólisis en el intestino delgado, y después de esto, con esta hidrólisis, nos permite que nuestros ácidos grasos provenientes de la dieta ingresen a la mucosa. Y aquí reformamos a nuestros triglicéridos, y posterior a eso, estos triglicéridos, mediante a la incorporación de los kilomicrones, pueden ser distribuidos sistémicamente, ¿sí? Mediante linfa o sangre. Entonces,
ya cuando está sistémicamente ocurre otra hidrólisis, que la vamos a discutir más adelante, otra hidrólisis, que es con la lipasa lipoproteica, se me enreda la lengua a veces, que está asociada a hidrolizar triglicéridos provenientes de las lipoproteínas, que en este caso sería el kilomicrón. Con eso ya ingresa como tal el ácido graso a los tejidos adiposos o al músculo, dependiendo de dónde fuera, y ahí continúa con su proceso de almacenamiento o de uso, depende de dónde vaya a estar. Entonces, solamente para recordar, hacer la diferencia, que tengo que la lipasa pancreática, no sé si se ve el mouse, sí, la lipasa pancreática es aquella que va a degradar nuestro triglicérido en un 2-MAP, que sería un 2-monoacilglicerol, deja un ácido graso incorporado en el glicerol y libera 2 ácidos grasos, para que lo recuerden. Y la lipasa lipoproteica, en cambio, corta toda la cabeza del glicerol y me separa al glicerol de los 3 ácidos grasos. ¿Sí? Que es una diferencia entre ellas. Esta parte ya vamos a ahondar un poquito más, que esto yo creo que es lo que genera más duda, todo lo que es oxidación de ácidos grasos, lo de la lanzadera carnitina y todo, y ahí busqué otras imágenes que estaban un poquito más explicativas. Entonces, el triglicérido ya en el tejido adiposo, o sea que ya fue hidrolizado por la lipasa lipoproteica, por ejemplo, ya en el tejido adiposo, liberado este ácido graso, este ácido graso puede ingresar a beta-oxidación. ¿Sí? Entonces, ya ingresando a beta-oxidación, acuérdense aquí que acá aparecen estos metabolitos intermediarios, que es el acetil-CoA, el NADH, el FADH, y con esta beta-oxidación podemos generar ATP, que es lo más relevante de esto. Yo genero ATP y, como ustedes vieron, es una gran cantidad de ATP la que puedo generar. Entonces, ¿dónde ocurre la beta-oxidación? Preferentemente en músculo, hígado y corazón. Recuerden, músculo, hígado y corazón. Preferentemente. Y los ácidos grasos son metabolizados como tioéster de coenzima A. Entonces aquí la coenzima A es relevante para ingresar a beta-oxidación, que es como algo lo que ustedes vieron en primera instancia, que es la activación de mi ácido graso. ¿Sí? Entonces, sin coenzima A no puedo activar mi ácido graso, y si yo no lo activo, no ingresa a beta-oxidación. Eso es para que le quede claro. Es la primera parte. Entonces aquí solamente para recordar, esta activación es que incluyo a mi ácido graso coenzima A, la esterifico. Es una reacción de esterificación, ¿sí? Vayan preguntando, interrumpan, no hay problema. Entonces, mi ácido graso lo incorporo a la coenzima A y ya con eso ya estaría activado. Y pasamos al segundo paso, que ya este ácido graso activado, para ser ingresado al interior de la matriz mitocondrial, necesita incorporarse ahora carnitina, que esta es la famosa lanzadera de carnitina. Teníamos esta imagen, que es la que sale en la clase, pero estuve buscando otra, déjenme que se vea un poquito más explicativa. Disculpe, profe, sin coenzima A, ¿a dónde no puede ingresar el ácido graso? No ingresa a beta-oxidación, no ingresa a beta-oxidación como tal. Vale, gracias. ¿Sí? Entonces, ¿qué elemento es fundamental para ingresar a beta-oxidación? La coenzima A, porque no activa mi ácido graso. Entonces, vamos a usar la imagen que está acá, que está un poquito menos enredada, está en inglés, pero ahí la vamos viendo como tal. Ustedes igual pueden, no, pensé que estaba más claro, pero lo vamos a ver en la otra parte. Ahí está. Ustedes igual, cuando hay imágenes que no son muy correctas, traten de buscarlas, y siempre ayuda a buscar algo más, en el mismo Leninger o todo, pero yo busqué ahora acá nomás. Entonces, el ácido graso, Rosalía, hay una pregunta en el chat, pero no sé si tú lo puedes ver. Dice, ¿la carnitina solo se utiliza para ingresar a la matriz mitocondrial?
Exacto, a eso mismo iba a llegar ahora. Sin carnitina yo no puedo ingresar a la matriz mitocondrial. Es un paso necesario. Entonces, esto por eso se llama la lanzadera carnitina. Le incorporo carnitina, ingresa a la matriz y la carnitina vuelve a salir. Es un ciclo. Sí, podríamos considerarlo como limitante, ya que sin carnitina el ácido graso en verdad no va a ingresar. Queda ahí detenido en la intermembrana. ¿Sí? Exacto. Es que la lipólisis es ruptura de triglicéridos, ¿ya? Que vienen de nuestro sistema, rompí este triglicérido. Y la beta-oxidación es otro proceso, que van de la mano, pero es otro proceso, que la beta-oxidación como tal es que nos permite que nuestros ácidos grasos generen ATP. ¿Sí? Entonces, ocurren ambos siempre, pero son procesos distintos. Piensen que todo está ocurriendo en nuestro sistema al mismo tiempo. Entonces, nuestro ácido graso es activado, ingresa, acuérdense la enzima, la cilcoenzima sintetasa, lo lamento. Ya el ácido graso activado, mediante acá la tengo como CPT, pero acá estaban como CAT. Sí, como CAT1, la carnitiltransferasa 1, incorpora carnitina, y como le incorporo carnitina, ella mediante una traslocasa, que es una proteína que simplemente permite traslocar este compuesto, que ingresa a otro lugar, puede ingresar a la matriz mitocondrial. Y esta misma enzima después, hay otra acá, que es la CAT2, le saca la carnitina, dejo entonces mi ácido graso activo, y la carnitina vuelve al espacio intermembrana. ¿Sí? Entonces, mi activación como tal ocurre en el citosol, donde ocurre en la síntesis, e ingresa por esta enzima, la acilcoenzima sintetasa, perdón, me permite ingresar este ácido graso activo, pero no va a pasar de la matriz intermembrana, de la intermembrana, perdón, si no le incorporo carnitina. Entonces, pensemos de esta manera. ¿Qué pasaría si hay una mutación en la CAT1 que no me permite incorporar carnitina? ¿Qué pasaría, chicos? No podría ingresar a la matriz mitocondrial. Exacto. Entonces, tienen que considerar eso porque hay ciertas enfermedades que pueden generar mutación en esta enzima. Por otra parte, esa es la CAT1, no ingresa a la matriz mitocondrial. ¿Y qué pasaría si la CAT2 tiene una mutación que no permite sacar la carnitina? ¿Puede ingresar a beta-oxidación? Exacto, no habría beta-oxidación. Entonces, si yo a la CAT2 la muto, no le saco la carnitina y por ende yo no puedo llegar a mi ácido graso activo, que es el que inicia la beta-oxidación. Entonces, mi lanzadera carnitina solamente sirve para incorporar a mi ácido graso al interior de la matriz mitocondrial. ¿Sí? ¿Todos claros? Ya. Entonces, ya tengo activo, ya ingresé mi ácido graso, y ahora yo recién, cuando ya le saqué la carnitina, puedo ingresar a beta-oxidación, que es el proceso como tal. Entonces, la beta-oxidación incluye esta oxidación incluye estos tres pasos: activación del ácido graso, transporte mediante incorporación de carnitina, y la parte final, que es la beta-oxidación, que es la que genera finalmente los ATP y los intermediarios metabólicos, acuérdense. Entonces, en primera instancia, solamente para recordar, nuestro ácido graso, el primer metabolito que genera es el FADH2. Posterior a eso, me genera NADH, y ya posterior a eso, ¿qué me genera? Mi ácido graso con la coenzima A, con la acetil-CoA, acetil-CoA. Perdón. Leslie, los estudiantes ¿Mm? dicen no se ve. Está Rocío Ah, Ávila. gracias, Yo veo. muchas gracias. Interrúmpanme cuando pase eso. Ya, es que se me va de repente que hay que cambiar de pantalla y todo, entonces
Ya, estamos bien ahora. Entonces, ¿qué está pasando? Tengo la beta-oxidación, vuelvo a repetir, mi primer intermediario es genero FADH, FADH2, perdón, y posterior al otro genero NADH. Y ya con ese proceso no me importa lo que ocurra ahí entre medio, no tienen por qué aprendérselo, ni yo me lo sé, y Rosalía tampoco se lo sabe. ¿Qué me importa aquí? Que genero FADH2, NADH, y ¿qué genero finalmente? Acetil-CoA. ¿Que dónde va el acetil-CoA? Si ustedes se acuerdan de sus clases, al ciclo de Krebs. Pero lo más importante acá, lo más relevante, si ustedes dicen, bueno, va al ciclo de Krebs, me va a generar la misma cantidad de ATP, no, sino que dependiendo del largo de mi ácido graso, es cuánto acetil-CoA genera. Entonces, puede generar una gran cantidad de acetil-CoA que va a permitir generar una gran cantidad de ATP. Hagamos el siguiente ejercicio. Entonces, por ejemplo, este es un ácido graso de 16 carbono, me generó 8 acetil-CoA. ¿Cuántos NADH y FADH me podría generar también? Chicos, 8. 8. 8 de cada uno. Porque cada acetil-CoA se va generando por cada vuelta que va dando, cada corte que va generando en este compuesto. ¿Sí? Entonces, cada corte, esto es una vuelta, esto es un ciclo, hasta que se termina de cortar por completo el ácido graso. Y por cada vuelta que da, me genera NADH y FADH2. Y por cada acetil-CoA me genera bastante ATP, ¿cierto? Entonces, este es un proceso muy eficiente para generar mucha energía. ¿Sí? Esa es la función como tal de la beta-oxidación. Y eso es lo que puede ocurrir. Y esto, acuérdense dónde ocurría preferentemente, en el corazón, en los músculos. Por eso es muy bueno, por ejemplo, si ustedes están realizando ejercicios o algo, van a generar esta cantidad. Entonces, ¿qué otra cosa importante? Este ciclo claramente está todo regulado y, si ustedes lo piensan de cierta manera, la beta-oxidación no podría ocurrir al mismo tiempo, por ejemplo, que la gluconeogénesis. ¿Para qué voy a necesitar glucosa como tal si yo estoy haciendo beta-oxidación o la inversa? Entonces, estos son procesos que va a ocurrir dependiendo de ciertas situaciones. Entonces, pensémoslo de esta manera. Si tengo una gran cantidad de triglicéridos, un exceso de ácidos grasos, voy a generar mucho acetil-CoA, ¿cierto? Este mismo acetil-CoA va a inhibir el proceso de generar más acetil-CoA desde el piruvato. ¿Y qué va a pasar con el piruvato? El piruvato se va a empezar a acumular y va a empezar a generar glucosa. O sea, si yo tengo exceso de triglicéridos, voy a potenciar la gluconeogénesis como tal, voy a acumular la glucosa, pero no voy a generar acetil-CoA. No sé si me explico. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a acumular glucosa, porque no necesito procesar esa glucosa. Así, los cortes se hacen cada 2 bueno, por si acaso, los de los ácidos grasos. Entonces, como no necesito generar glucosa, no necesito, perdón, procesar la glucosa, es decir, llevarla al ciclo de Krebs, voy a generar acumulación de glucosa, gluconeogénesis, ¿sí? Y mi acetil-CoA va a llegar sí, produce, va a llegar mi acetil-CoA, va a llegar al ciclo de Krebs y va a generar el ATP que vimos anteriormente, ¿ya? Entonces, estos ciclos están relacionados. No, que ocurra uno va a permitir que ocurra el otro en relación a acumulación de glucosa. Entonces, como ya no necesito romper esto, tengo ya mucho acetil-CoA, no necesito generar más acetil-CoA a partir de glucosa. Esa era la idea. Por otra parte, que esta es la parte que discutimos harto, si se acuerdan, en el seminario, hay otra manera también de regular esta beta-oxidación, que está asociada principalmente
¿incorporo insulina o tengo glucagón? ¿Y dónde aparece la insulina y el glucagón, por ejemplo, asociado a la glicemia? ¿En el hígado? ¿Mm? ¿En el No hígado? escuché. ¿Ya? Pero ¿en qué situaciones hay hay insulina o hay glucagón? ¿Cuando como Insulina cuando el azúcar está alta, cuando la glucosa está alta, y glucagón cuando la glucosa está baja. Súper. Entonces, en ese mismo sentido que usted me lo acaba de decir, que no sé quién hablo porque no veo quién habla, ¿me puede explicar cómo puede ser que si la insulina está, cuando está alta, inhibe a la CAT1? ¿Se acuerdan? Porque Tra- genera manonil-CoA y es como un inhibidor de Exacto. la CAT1. Muy bien. Súper. No, está súper bien. Entonces, ¿qué hace la insulina? Activa a la acetil-CoA carboxilasa, que va a generar malonil-CoA, que acuérdense, es un intermediario va a ser de la síntesis de los ácidos grasos. Entonces, si yo tengo malonil-CoA, inhibo la CAT1, es decir, inhibo la beta-oxidación como tal. Porque, ¿se acuerdan? Sin CAT1 no puedo agregar la carnitina. Si no puedo agregar la carnitina, no iba a ingresar a la beta-oxidación. ¿Sí? Y por otra parte, el glucagón, que como bien ustedes explicaron, estaba cuando había baja de glicemia o baja de glucosa, va a inhibir a la la acetil-CoA carboxilasa, es decir, no vamos a generar malonil-CoA, por ende no se va a inhibir la CAT1, por ende, ¿qué vamos a tener? Beta-oxidación. Ese es el juego que ustedes tienen que tratar de comprender. ¿Sí? Sí, exacto. Muy bien, Martina. Ese es como lo que hace la insulina. Y el inverso al glucagón. ¿Sí? Entonces, esta parte, esta regulación es elemental que ustedes se acuerden. ¿Cómo es asociado, por ejemplo, con las glicemias? Con aumento de glucosa, baja de glucosa, con comer o no comer, ayuno o no ayuno, ¿sí? Para que vean que todo en realidad está conectado. Eso es como asociado a beta-oxidación. Voy a recordar un Profe, una poquito pregunta. Sí, dígame. Entonces, en resumen, más insulina, malonil-CoA inhibe CAT1, no hay beta-oxidación y el glucagón sería lo contrario. Exacto. Ya. Y relaciónelo con las concentraciones de glicemia. O sea, si yo no les pongo, por ejemplo, yo no les pusiera aquí insulina ni glucagón, les pregunto, ¿qué pasaría con la beta-oxidación si tengo ingesta de glucosa? ¿Qué pasaría? Ingesta de glucosa no se produce. No se produciría la beta-oxidación ¿Ya? ¿Por qué? porque sería mucha glucosa en la sangre, la glicemia. Mucha glucosa. ¿Y quién se activa aquí? ¿Quién aparece? La insulina. La insulina, y generando más Eso. malonil-CoA, inhibiendo la CAT1. Eso, esa es la respuesta más correcta. Y por ende, si yo entonces tengo ingesta, aumento no sé, en la mañana desayuno, el típico ejemplo, yo desayuno en la mañana, no tengo beta-oxidación. Si yo no desayuno en la mañana, ¿qué estoy produciendo? Beta-oxidación. ¿Sí? Es otra manera de preguntarles lo mismo. ¿Ya? Ya, gracias. Súper. Y a la vez, pues claramente, si no se activa la beta-oxidación, ¿qué estoy produciendo? Síntesis de ácidos grasos. Porque esa es la O vía sea, final. ¿Mm? o sea que al fin y al cabo esto es como para sacar energía de reserva solamente. Es cuando es Exacto. necesario. Exacto, muy bien. Esa es la mejor manera de definirla. ¿Sí? Entonces, uno en realidad lo que debería hacer es comer, pero no en exceso, porque claramente no vamos a empezar a acumular estos triglicéridos, no los vamos a usar. Entonces ahí viene el juego de tengo que comer, pero a la vez hacer ejercicio y a la vez no comer tanto lado de tanta glucosa. ¿Me ven? Entonces todo esto es un equilibrio. Es bueno tener beta-oxidación porque estoy sacando energía y no estoy acumulando los triglicéridos. ¿Sí? Porque claramente si yo empiezo, no sé, no consumo ya tanta glucosa, consumo lo prudente o los horarios que corresponde, hay en ciertos horarios que voy a necesitar energía. ¿Y qué va a pasar con mi cuerpo? Voy a decir, ok, voy a hacer lipólisis de mis ácidos grasos y como hice la lipólisis voy a beta-oxidación. Desde aquí saco energía. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces, súper.
Eso es lo que necesito que entiendan. Y acuérdense dónde ocurre todo esto, al fin y al cabo, la beta-oxidación como tal es en la mitocondria. Eso tienen que acordarse. Sí, por supuesto, si hay resistencia a la insulina o puede haber afecto en este proceso, que lo vimos en el seminario. Quiero que traten de recordar el seminario igual que vimos, porque nosotros discutimos asociado a ciertas enfermedades. Por ejemplo, un tumor pancreático que aumente la insulina, porque de ahí viene, ¿cierto? O un tumor, no sé, o que tengo yo una diabetes tipo 2. Revisen el seminario como tal, porque las enfermedades son lo más importante acá, que es lo que más me importa que vean. Igual, no se preocupen, lo podemos volver a discutir previo al certamen, lo de las enfermedades como tal, ¿ya? Entonces, yo lo último solamente que dije fue asociado a la ingesta de glucosa. Solamente para recordar, si yo desayuno en la mañana, no voy a tener beta-oxidación por lo mismo que ustedes dijeron anteriormente. Aumenta la insulina, por ende desinhibe la CAT1. Si yo no como en la mañana, sí voy a tener beta-oxidación, porque necesito sacar energía de algún punto. Porque voy a tener glucagón, va a inhibir esto, y como se va a inhibir, la CAT1 va a funcionar bien. ¿Sí? Ya. Entonces, ahora, en relación a cuerpos cetónicos, acuérdense, los 3 tipos están sintetizados en el hígado y su precursor es acetil-CoA. Otra vez. ¿Y lo importante de los cuerpos cetónicos? Es que es una vía que no tiene enzimas reguladas. O sea, se empiezan a sintetizar y esto no se va a detener a menos que se acabe el precursor. ¿Sí? Un exceso de funcionamiento del hígado, ¿qué pasaría? Bueno, si una persona tiene un exceso de funcionamiento del hígado, ahí va a afectar en realidad todo. Puede afectar muchas cosas, porque piénselo de la manera que puede aumentar la lipólisis de triglicéridos, o por otra parte empezar a generar mucho acetil-CoA. Si genero mucho acetil-CoA, voy a generar muchos cuerpos cetónicos, o puede ser que esté exacerbado otra función. Ahí es como muy, muy amplio, se aumenta excesivamente el funcionamiento del hígado. Hay que verlo como caso a caso, en realidad, qué es lo que está fallando en cada caso. ¿Sí? Pero eso yo creo que lo de las enfermedades lo podemos ver, igual discutirlo la próxima semana y no habría ningún problema. O revisen de nuevo el seminario. Ahí hay unas puntuales y la otra semana quiero discutir otras enfermedades para que les queden claras. Entonces, la gracia de los cuerpos cetónicos es que estos se usan, si son usados como combustible también. En el cerebro, por ejemplo, en muchos lados, todos los tejidos que no son el hígado, pueden usarlos como combustible. Pero el problema es cuando estos se acumulan porque hay una excesiva síntesis de ellos. Y cuando ocurre esta acumulación, es porque hubo una cantidad excesiva de acetil-CoA, puede provocar aumento en la esto puede estar provocado por el aumento de la beta-oxidación, ya vimos que se genera mucho acetil-CoA. Puede haber una disminución en la capacidad del ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque aquí está lo del tema de las condiciones anaeróbicas. Si yo el ciclo de Krebs está disminuida su función, su capacidad, me refiero a generar ATP y todo, ¿qué va a pasar? Mis acetil-CoA en realidad no va a generar ATP, por ende yo solo lo voy a acumular. Si yo lo acumulo, en el hígado, lo acumulo, voy a empezar a generar cuerpos cetónicos, ¿cierto? Son sintetizados en el hígado. Y estos cuerpos cetónicos salen del hígado, pueden ser usados en otros lados, pero estos cuerpos cetónicos se acumulan. Y en el hígado se acumulan porque no se procesan. No sé si me explico. Y claramente por un exceso incrementado de la lipólisis del tejido adiposo. Entonces, tenemos el lado contrario. Tampoco es bueno incrementar excesivamente la lipólisis del tejido adiposo. Entonces, hay que llegar a un equilibrio. ¿Qué es lo más relevante aquí? Bueno, tenemos estas enzimas, pero estos son los 3 cuerpos cetónicos que nosotros vemos, el acetoacetato, la acetona y el beta-hidroxibutirato. Y acá están las enzimas que más allá no me interesa, sino que ustedes tienen que saber claramente que la acetil-CoA, la acumulación de acetil-CoA
me va a generar los cuerpos cetónicos y es una vía con enzimas no reguladas. O sea, yo parto su síntesis y esto no va a acabar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que a mí me interesa. Entonces, si yo tengo exceso de lipólisis, tengo acumulación de acetil-CoA, tengo una falla en el ciclo de Krebs que no me permite ocupar el acetil-CoA, voy a generar mucho cuerpo cetónico y voy a generar acumulación en el hígado. ¿Ya? Otro metabolismo que también hay que recordar, el del colesterol. Entonces, el colesterol está en todas partes, es un componente de la membrana celular, es precursor de muchas hormonas esteroidales. Este es el colesterol, y aquí están, si ustedes se dan cuenta, ustedes hormona que ven, que tenga esta forma, es porque proviene del colesterol. Y también de ciertas vitaminas que son liposolubles, por ejemplo, la A, la D, etc. ¿Qué es lo más relevante aquí? Acá hay un paso limitante, que eso lo está anotado acá, no, está aquí. Acá se acuerdan que nosotros discutimos que hay un paso limitante que es simplemente la generación de mevalonato por la HMG-CoA reductasa. ¿Qué quiere decir? El acetil-CoA es precursor del colesterol. Entonces, otra vez, acetil-CoA aparece precursor en muchas cosas. Y uno de estos es el colesterol. ¿Qué pasa? Cuando yo sintetizo mevalonato, este es el paso limitante. O sea, si yo bajo la síntesis de esto, no voy a tener colesterol. Pero si yo lo aumento, voy a tener. ¿Por qué? Vamos a revisar acá. En la síntesis de la enzima que sintetiza el mevalonato, que es la HMG-CoA reductasa, el exceso de mevalonato se inhibe, genera un feedback negativo, es decir, inhibe su propia síntesis, primero que todo. Entonces, si yo tengo exceso de mevalonato, la idea no es generar exceso de colesterol. Entonces, el exceso de mevalonato inhibe a la misma enzima que lo sintetiza. El exceso de colesterol, o sea, estoy sintetizando mucho colesterol, hay mucho colesterol intracelular, también inhibe esta enzima de manera negativa, o sea, detiene su propia síntesis. ¿Sí? Eso es por un lado. Por otra parte, tengo la insulina y el glucagón y venimos a lo mismo. La insulina permite que enzimas que desfosforilan, no es la insulina como tal, ¿ok? Que enzimas que desfosforilan esta enzima y se active la vía. Entonces, la insulina, mediante activación de otras cosas, no vamos a ahondar en esto, pero la insulina permite la activación de la síntesis del colesterol, porque activa esta enzima. En cambio, el glucagón permite que esta enzima sea fosforilada, insisto, por otra enzima que no viene al caso el nombre ni nada, que sea fosforilada y por ende esta enzima se inhiba. Entonces aquí hay muchas maneras de regular. Es una vía muy regulada solamente por una sola enzima. ¿Sí? Que eso es lo más importante. Por ende, se considera paso limitante generar mevalonato y a la vez que su enzima regulada es la HGM-CoA reductasa, que es la enzima regulada. Y por otra parte, que es importante, que además esa misma enzima ocupa NADPH. NADPH, exacto. ¿Que de dónde proviene este NADPH? Como bien está escrito acá, de la vía de las pentosas. ¿Sí? ¿Todos claros? Eso es lo más relevante. Yo insisto, las clases estuvieron apuntando lo más relevante que a ustedes les interesa o necesitan saber. Por otra parte, que ya es la parte... Respecto a la regulación de la síntesis del colesterol y la beta-oxidación, ocurre lo contrario con la insulina y el glucagón, ¿cierto? Claro, claro. ¿Se acuerdan que la insulina que hacía antes en la beta-oxidación inhibía y ahora activa esta enzima? Entonces, vayan mezclando todo esto. Todo ocurre, esto por una simple ingesta, una ingesta de glucosa cambia todo. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo les doy como consejo, háganse un resumen, por ejemplo, asociado a esto. ¿Qué hace la insulina? Que está asociada a ingesta de glucosa, o sea, que cuando tengo un aumento de la glicemia, pasa esto por aquí, pasa esto con la beta-oxidación, pasa esto con el colesterol, etc. Es una manera de poder entender. Porque aquí lo interesante es que yo preguntaría, no sé, una enfermedad, ¿qué pasa con un tumor que aumenta la insulina? Me cambia todo. Y eso es lo que ustedes tienen que tratar de llegar a eso. Pero, vuelvo a repetir,
podemos hacer ese mismo ejercicio la próxima semana y así como que englobamos todo. ¿Qué es lo de metabolismo integrativo? Entonces, la última parte que quiero discutir con ustedes son las lipoproteínas plasmáticas, que acuérdense que hay 4, los kilomicrones, los VLDL, los LDL y los HDL. Hay vía inversa en el colesterol, que yo no. Mira, solamente se puede invertir aquí, en la parte del, cuando yo ya tengo el HMG-CoA, esa es la única parte donde este puede llegar a volver a ser el compuesto, la parte inicial. Pero ya cuando pasamos a mevalonato, todo es directo, se genera la síntesis. ¿Sí? Y se detiene por exceso de mevalonato, nada más. ¿Sí? Entonces, los kilomicrones, acuérdense dónde están. Se originan en el intestino delgado porque trasladan los triglicéridos de la dieta. ¿Sí? ¿Y qué pasa con estos kilomicrones? Estos kilomicrones se generan por la dieta, entonces incorporan triglicéridos exógenos, primero que todo, los kilomicrones. Y cuando los endotelios se libera por la lipoproteína lipasa, lipoproteína lipasa, la lipasa lipoproteica, que es lo mismo, libera estos ácidos grasos de los kilomicrones, quedan los kilomicrones remanentes, que solamente van a estar ricos en colesterol. Los VLDL, que es la lipoproteína de muy baja densidad, que es distinta a la de baja densidad, estas se originan en el hígado, ¿ya? Entonces, kilomicrones en el intestino delgado y la VLDL en el hígado. También lleva triglicéridos, pero estos son endógenos a los tejidos extrahepáticos, o sea, salen desde el hígado a otros tejidos. Cuando a estos tejidos se liberan los ácidos grasos, otra vez por la misma enzima, la lipasa lipoproteica, quedan los VLDL remanentes, que también son IDL, pero que son lo mismo, es el mismo nombre, pero que lo importante de esto es que estos VLRL remanentes, o sea, sin los ácidos grasos, se transforman en los LDL, o los conocidos como el colesterol malo. ¿Cuáles son los LDL? Son lipoproteínas de baja densidad, que están muy ricos en colesterol, ¿sí? Aquí casi no hay más allá de triglicéridos, sino que mueve colesterol. Hay triglicéridos, pero en baja cantidad, menos que el anterior. ¿Cuál es la función de esto? Llevar colesterol a tejidos extrahepáticos e hígado. O sea, vamos a mover colesterol. El anterior movía triglicéridos, el kilomicrón también triglicéridos, pero la LDL mueve colesterol. Y la HDL, que es la lipoproteína de alta densidad, esta HDL nacen desde los kilomicrones o los VLL, también del intestino. Pueden nacer como desde los mismos lipoproteínas van saliendo estas HDL. ¿Y qué pasa con esto? Transporta desde los tejidos hacia el hígado. Entonces, ahí están las 4 diferencias asociadas. Hay muchas diferencias del origen que transportan. No voy a indicar qué tipo de apoproteína tiene porque no viene al caso, pero esas son las principales diferencias que a mí me importan. Y esta es la famosa HDL que se conoce como el colesterol bueno. ¿Sí? Profe, ¿el HDL solo transporta colesterol? Este transporta principalmente colesterol, exacto, colesterol. Tiene triglicéridos, considérenlos, pero en su mayoría, más que nada, tiene colesterol. ¿Sí? Ok, gracias. De nada. Y eso es como lo que yo quería recordar. Insisto, la próxima semana yo quiero asociar como lo mismo que vamos a hacer con Rosalía, asociado a enfermedades, porque eso es lo más importante, que ustedes puedan asociarlo. ¿Sí? Entonces voy a dejar de compartir. Ay. Stop. Entonces, eso era lo que yo necesitaba que ustedes recordaran. También. También puede, mire, sí, el HDL también puede originarse en el hígado y el intestino, pero lo más importante es que mueve colesterol hacia el mismo hígado. Puede originarse, pero
lo importante es que no es que se originen en esos órganos, sino que provienen de otra lipoproteína, que es la VLDL o de los kilomicrones. Salen de su superficie, ¿sí? Y como esto, por ejemplo, el VLDL se genera en el hígado, se dice que se puede generar en el hígado, pero los kilomicrones se generan en el intestino, por eso a eso va. Lo más importante es que generan desde otras lipoproteínas. Entonces eso, chicos, yo quería recordar eso previo al control. Sí, el certamen 3, ahí Rosalía, para que vuelva a estar presente. El certamen 3, acuérdense que entra en la materia de metabolismo lípidos y metabolismo integrativo. ¿Sí? Claro, claro, en el fondo es eso, en el certamen 3 solamente entra metabolismo de lípido y metabolismo integrativo, que es lo que no se evaluó en el certamen 2. Sí, voy a contestar una pregunta que me mandan por interno. El kilomicrón y el VLDL transportan triglicéridos, tienen mayor cantidad de triglicéridos. No significa que los otros no tengan, tienen, pero en baja cantidad. Principalmente tienen colesterol. Sí, va a ser por quiz el control ahora. Claro, respecto a la plataforma del control, comentarles que la preferencia mayoritaria fue Quizzes y esta información se compartió con la Escuela de Pregrado y Vicerrectoría Académica, con copia a la jefa de carrera Jessica Olate y la directora de escuela Estefanía González. Entonces, se recibió la autorización para hacer el control vía Quiz. Yo creo que eso, Rosalía, cerrando esto, habilito el control, ¿cierto? Claro, cerrando esto, vamos a habilitar el control. Bueno, Leslie lo tiene en su... Y el certamen, claro, Quizy, porque esa es la plataforma que tuvo la mayoría de las preferencias. Y cerrando esto, no, vamos a ver el tema de poder enviarles el link del control. No, pero los tengo asignados en la clase. De veras, está asignado a la clase. Bueno, eso. Sí. No hay problema, así que... Acuérdense que es la misma de la otra vez. Les asigno a ustedes en la clase y les llega la notificación. Así que yo al menos creo que estará abierto. Bueno, va a estar los mismos horarios siempre el control, no se preocupen. Se habilita ahora desde las 10 hasta las 6 de mañana, Lía, Rosalía, o hasta A las ver. 7. Claro, hasta las 7 en el fondo lo vamos a tener abierto más de las 24 horas que nos solicitó pregrado. Entonces hasta las 7 del día de mañana va a estar abierto el control. El certamen va a estar abierto las 24 horas que nos solicitó pregrado. Sí. Sí, ya está habilitada la tarea por si acaso. Sí, lo hice anoche, creo. Sí. A ver, déjenme corroborarlo para... A ver, de ustedes cuando ingresan a la plataforma pueden ver historial y en el historial les va a aparecer el orden en el que se han activado o subido clases o etcétera. Entonces, yo les dejé activada la tarea de metabolismo integrativo, en la cual en la descripción se señala que el trabajo debe ser realizado de preferencia en forma grupal, debe ser hecho a mano en 1,5 planas de cuaderno. Su fecha límite de envío es a las 12 horas del sábado 1 de julio. Debe subirse a la plataforma Ocampus a la sección de tareas. El puntaje máximo es 20 puntos y la exigencia corresponde a un 60%. Con 12 puntos obtendrá la nota 4. Se realizará un descuento de 3 puntos en caso de sobrepasarse en el límite de plazo. Eso. Ahí mandé un resumen de los controles y cuánto van a estar. Ya, muchas gracias. Así
que eso, chicos. Profe, ¿hará repaso para metabolismo integrativo? Claro. La La otra próxima semana. nos juntamos para el repaso, porque recuerden que pregrado también dio esa indicación Chance. que pudiésemos repasar lo último, cosa de que pudiesen ustedes también irse conectando con la materia. Así que la otra semana se ve eso. Ujú. Dice acá, profesora, ¿cuánto tiempo queda por pregunta ya que se le agregaba 60 minutos? Bueno, lo que siempre yo durante todo el semestre aumenté el tiempo porque en el fondo Sí. las preguntas de selección múltiple son para hacerlas en 90 segundos, es decir, 1,5 minutos. Ahora, ¿cuántas preguntas Leslie tiene el control? 20. 20. Y 20 por 1,5 lo estoy sacando al tiro. Eso sería 30 minutos. Si yo le sumo 60, son 90, y si eso lo divido en 20, me queda en 4,5 minutos por pregunta. Mira, cada... Tendrían que ponerle 5 en el quiz. Sí, lo voy a modificar al tiro antes de mandarse. Yo creo que déjenme modificar esto y se los mando, se lo habilito a más tardar a las 10:30. Claro, eso. Ya, ya. Yo me voy a despedir por ahora, Rosalía. Ya. Me Bueno, despido. igual sí, ya estamos cerrando. Entonces son los 5 minutos por pregunta y a las 10:30 entonces se va a habilitar el control para que lo puedan responder hasta mañana a las 19 horas. Y la próxima semana, igual manera, nos juntamos a las 9, ¿ya? Eso. Nos Ya, pues. vemos. Que estén bien, cuídense, buena semana. Éxito en el control. Chao, No está gracias. difícil. profe, que estén bien. Chao, que estén bien, Chao, cuídense. No, Chao. muchísimas gracias. Chao. Chao. Chao, que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao a todos. De nada, cuídense.